Estamos con Félix Riaño, una persona que ha tenido trayectoria en todos los medios, en televisión, en radio también, ha sido voiceover es voiceover de City TV, pero lo que nos interesa en este momento de Félix Riaño es su perspectiva sobre la parte digital, sobre la parte de la radio virtual y sobre todo de la realización de podcast, que es como una nueva forma de hacer contenido. Entonces, Félix Riaño tiene una página de podcast que se llama El siglo XXI es hoy. También está alimentado por un libro que sacaste ¿hace cuánto? Un año. Hace un año, que lleva el mismo nombre, El siglo XXI es hoy, que también nos va a ayudar de fuente para nuestro proyecto de investigación. Ese es todo sobre podcast. Ah, sí, todo sobre podcast. Me gustaría primero saber cómo ha sido tu experiencia pasando de medios tradicionales a algo que es tan innovador como lo es el podcast, es algo digital. ¿Cómo ha sido esa transición o ese cambio? Bueno, no ha sido transición porque tú sigues en ambos, digamos que en ambos sectores del contenido, pero ¿cómo es esa diferencia? Para empezar a hacer cosas en formatos electrónicos y digitales, yo creí al comienzo que era una extensión, y poco a poco me fui dando cuenta de que no se trata de una extensión y de algo que luego establecí como no una innovación de mejoría de un medio, sino que realmente era una disrupción. Me aprendí la palabra disrupción, un cambio en la manera en la que se usa y que se producen los contenidos. Entonces, al final, hace año y medio, terminé renunciando a la radio y dedicándome a hacer podcast, formalmente podcast, y ya no me interesa la radio convencional, en la que estuve y pasé muchos años y lo pasé muy bien, hubo épocas maravillosas, pero luego empecé a sentir que tal vez lo más interesante ya no estaba al aire, sino estaba en línea. Entonces me pasé a estar en línea, al menos en audio. Y de la televisión he aprendido muchas cosas que he aplicado a los formatos digitales en los que trabajo, básicamente al podcast. Cosas que tienen que ver como con el trabajo en equipo y en darle credibilidad a las otras personas, otros contenidos, otras voces, otros lugares que en televisión han tenido cabida, pero en radio no. Un concepto básico para concretar esto es los exteriores. Desde siempre en televisión han existido los exteriores cada vez que se puede, en radio no. En radio estamos acostumbrados a que solamente nos imponen contenidos hechos en interiores, y cuando uno le dice a alguien vamos a hacer una transmisión afuera, eso se convierte en un problema para la radio. Eso es algo realmente muy problemático. Es que hay que conseguir autorización para la unidad móvil, llevar los transmisores, pagarle al conductor, hay que tener los permisos, y resulta que con este teléfono yo hago lo que en la última radio en la que estuve no me dejaban hacer, porque había que movilizar una cantidad de gente y gastar una cantidad de dinero impresionante, y con esto hago mi podcast todos los días sin gastar ni un solo peso. Según Todo sobre Podcast, tú haces la aclaración de que el podcast entonces no es lo que tú dices, no es una extensión de la radio, no es una manera diferente de hacer radio, sino que el podcast podría considerarse un nuevo medio en el que ya todo cambia, porque si hacemos como una comparación entre la radio y el podcast, realmente la similitud es la voz, no es un medio, digamos, visual, pero la idea de participación es como lo que le da toda la vuelta al concepto de podcast, como si fuera una extensión de la radio, que tú haces la aclaración que no lo es. ¿Cómo es entonces la participación en tu podcast? No existe una emisora independiente realmente que le pertenezca a una persona o a un colectivo de personas, a un grupo de aficionados a cualquier tema, pero un podcast sí, porque un podcast lo haces con cero inversión. Puedes arrancar con cero inversión y después dices, voy a comprar un micrófono mejor. Pues lo compras después de que ya estás emitiendo, de que ya estás publicando. Eso no pasa con la radio. Eso significa ya que el nivel de participación es totalmente diferente. Tú puedes hacer un podcast, ya, pero tú no puedes poner una emisora, ya, no puedes. Pero un podcast sí.
esa diferencia es abismal, es del cielo a la tierra, es una diferencia muy grande. Luego, ¿qué pasa con los podcasts? Que al tener la posibilidad de hacer cualquier persona un contenido podcast, se empiezan a generar comunidades que oyen y hacen podcast. Entonces ya la relación entre quien habla y quien escucha es una relación horizontal, no es vertical. No es como con la radio, de que yo me compro un radio de transistores y oigo y ya. Tengo opción de cambiar de emisora o apagar, pero nunca por un radio había tenido la opción de hablar. Como oyente no, como trabajador de una empresa que tiene emisoras sí, pero una persona no tiene derecho a hablar en la radio. Así ha sido, así ha crecido el medio. Históricamente la tecnología era lo que permitía, pero ahora tú puedes hacer una llamada telefónica, pero también puedes hacer un audio que se vaya por una red de WhatsApp, incluso, o por lo que sea, y una persona con un teléfono inteligente puede hablar para miles, para cientos de miles, y por qué no, podría llegar a hablar para millones de personas. Esa es la diferencia. Cuando estás en una relación horizontal y hay una persona que dice algo en su programa, en su podcast, en lo que yo estoy de acuerdo o en desacuerdo, yo le puedo contestar. Puedo hacer otro podcast en uno de los tantos formatos que aparecen, formatos narrativos que aparecen en los podcasts y que no existían antes. Es, por ejemplo, el In Reply To, que significa que yo hago un programa complementando o contradiciendo otro programa. Eso en radio no se puede hacer porque la tecnología no lo permite y porque para quienes tienen el acceso no lo acostumbran, porque su lógica comercial es de ignorar la competencia. Tienes que bloquear la competencia e ignorarla, no hablar con la competencia. Entonces no se da que en Colombia alguien haga un programa en Caracol y en RCN le contesten y le dicen: sí, tú tienes razón en esto, pero se te olvidó tener en cuenta que tal otra cosa. Ese diálogo entre compañías no existe. Entre podcasts sí. Tú puedes hacer un podcast diciendo: oí un podcast de Venezuela que me pareció muy interesante y quisiera añadir que desde Colombia la cosa se ve así, y añades tu punto de vista, y eso es una conversación que no existe en la radio. Pero en los podcasts sí puede existir. En otro nivel más allá, yo utilizo una tecnología de Spreaker que me permite hacer un streaming de audio en directo, al cual la gente que está oyendo en directo puede entrar a un chat, puede hablarme en el momento en el que yo estoy emitiendo. Cuando se acaba ese streaming, ese audio queda automáticamente convertido en un podcast disponible para oír después. La mayoría de las veces los que me oyen en directo son 10 personas, 15 personas, normal. Hay alguien que diría: es muy poquita gente. Sí, pero es que después vienen otras 900, otras 2000, otras 3000, a veces han llegado 13000 personas más. En alguna ocasión llegaron 60.000 personas más, porque ese audio funcionó, era interesante, no sé, por diferentes cosas. Y lo que yo dije en el momento en el que estaba hablando pudo tener el cupo para que esas 15 personas que entraron al chat hablaran y dijeran algo. Eso en radio no existe. La radio en el tiempo reciente, eso sí hay que reconocerlo, se ha apoyado muchísimo en Twitter para reemplazar a lo que antiguamente se usaba con el teléfono. Pero es raro que en Twitter la radio, que es tan masiva, lo cual es muy bueno, pero también puede tener su lado B. ¿A cuánta gente le responde la radio porque mandaron un Twitter? A muy poca. Yo puedo asegurarme que de las 15 o 5 personas que entran al chat, a esas 5 les contesto, a esas 15 les contesto. Y si un día entran más, pues tal vez tengamos que replantear las cosas y hacer un sistema como el que ocurre como el que se hace con YouTube. A veces hago transmisiones enlazadas con YouTube y tú puedes activar algo que ralentiza la participación de la gente y pone un límite para que por favor no me mandes más de un mensaje cada 60 segundos, porque si me mandas
10 mensajes en un minuto y las otras 15 personas también están mandando 10 mensajes, pues al final no voy a tener tiempo para leer a todo el mundo. Entonces, ya son cuestiones de procedimiento, ¿no? De cuánta gente vas a leer, a cuántos les vas a responder, pero la posibilidad existe. Supongamos que las personas que nos están viendo quieren abrir sus emisiones de podcast. ¿Qué deben contener en cuanto a tiempo, cuánto debe durar, en cuanto al contenido? ¿Debe haber alguna herramienta multimedia para complementarlo, redes sociales, una página web? ¿Qué aplicación me puede servir para esa persona que quiere empezar a hacer su podcast? Todo ese tipo de cosas. ¿Qué debe necesitar para hacer podcast? Lo que es imprescindible para hacer podcast, vamos a listarlo. Vamos a hacer una lista. Anoten bien. Necesitas tener voz, tener al menos un teléfono inteligente con conexión a internet, puede ser una computadora, puede ser una tablet, pero necesitas un equipo, un dispositivo electrónico conectado con el acceso a internet y tener una idea. Todo lo demás es accesorio. Puedes tener estudio o no tener estudio, puedes tener estudios o no tener estudios, puedes tener bonita voz o no tener bonita voz, puedes tener amigos o no tener amigos, puedes tener invitados o no tener invitados, no importa, todo eso es accesorio y todo eso viene después. La mayoría de las veces hay una tendencia a pensar que como en la radio necesitas una inversión tan absurdamente grande para comenzar, pues que en un podcast también tienes que hacer una inversión gigantesca, y normalmente yo le digo a la gente que el podcast se puede parecer más al teatro que a la radio, y cuando una persona crea una obra de teatro y estrena la obra de teatro, ¿cuántas personas vienen a la primera función? No vas a llenar el teatro a la primera función el día que te estás estrenando como actor o como escritor, dramaturgo. No se va a llenar el teatro el primer día. Todos vamos aprendiendo. Y la mayoría de las veces los podcasts comienzan con muy poca audiencia. ¿Eso es malo? No, es buenísimo porque puedes ir aprendiendo y te da el tiempo para ir creciendo de una manera natural. No necesitas invertir 6 millones de pesos, no necesitas $2,000 para comenzar, necesitas una idea y un teléfono o una computadora y ya, y una conexión a internet que puedes conseguirla en un café o como sea, o incluso puedes grabar sin conexión a internet y después vas y la publicas desde otro lado. ¿Cuánto debe durar un podcast y qué aplicaciones existen para hacer podcast? ¿Cuánto debe durar un podcast? Mi hipótesis al respecto es que debe durar lo que la idea requiera que dure. Consejo número 1: si tu idea es larga, no la cortes para hacer un podcast cortico porque una persona te dijo que es que los podcasts tienen que ser cortos. Carreta, un podcast no es un Twitter. En un podcast vas a transmitir una idea, transmítela. Si la idea es larga, ¿por qué lo cortas? Vas a dejar a la gente como, ay, pero yo estaba entusiasmado y no me dijo lo que me iba a decir. Si la idea es corta, no la alargues, no le metas carreta extra porque la idea es la idea. Lo que tienes que decir es un mensaje. En cuanto a las aplicaciones para hacer podcast, ¿cuáles existen? Hay muchas aplicaciones para hacer podcast y para no hacer podcast. Basta con el grabador de notas de voz. Puedes hacer un podcast con las notas de voz de WhatsApp o de Telegram. Puedes hacer un podcast con la aplicación de Facebook. Pero hay algunas aplicaciones que se especializan mucho, dentro de las cuales yo recomiendo una aplicación que se llama Spreaker Studio. Spreaker es un servicio de podcasting que tiene 2 aplicaciones, una para oír y otra para grabar. Esta que dice Rec es la de grabar. Le puedo cargar canciones si es que quiero canciones de fondo, o cortinillas musicales. Tengo efectos también para utilizar todo lo que conocemos como parte del lenguaje radiofónico.
No es lo mismo lenguaje radiofónico que radio, el aparato, o que radio, la tecnología, o que no nos confundamos tanto. El lenguaje radiofónico incluye la voz, la música, los sonidos, efectos sonoros y una cosa extra muy importante que el medio radio ha olvidado, y es el silencio. Igual que en la música, el cantante no está cantando toda la canción completa, ¿no? Pero en radio sí estamos acostumbrados a que, de hecho yo hablo tanto por mi formación en radio, que le enseñan a uno, no te puedes callar porque es un bache. Pero cuando ves a los cuenteros, a los dramaturgos, te das cuenta de que hay unos silencios que son muy importantes y dicen más que si estuvieras llenando ese espacio de palabras. La aplicación de Spreaker es la que yo recomiendo porque te permite hacerlo todo muchísimo más fácil que con otras aplicaciones en las que tienes que poner todo separado. Grabar la voz, luego poner la música en otro lado, hacer mezclas y ediciones, que también se puede si te gustan. Si quieres hacerlo con mezclas y con ediciones también. Hay otra aplicación que se llama VozJock, que permite grabar con un sistema muy similar, pero no permite publicar. Así que exportas el audio desde VozJock hacia otro sistema y luego lo publicas donde quieras. Pero con notas de voz funciona. Y si aprendes a no depender de la música, muchísimo mejor. En el caso de un podcast musical, que se quiera hacer un top de lo que tú dices, las 10 canciones para conquistar, ¿existe algún permiso, algún requisito para pasar esas canciones, algún pago que se tenga que hacer por derechos de autor, o dependiendo de cuántos seguidores tenga el podcast? Sí y no. Oficialmente nunca debes utilizar contenidos de los cuales no tengas derechos totales. Oficialmente. Extraoficialmente pasa que depende de los abogados, y los abogados muchas veces detectan unos contenidos, los ponen en la mira, demandan o piden restricciones, y hay otros contenidos que nunca ven o nunca oyen. Y eso pues, es el mundo real. En el mundo legal ideal no debes utilizar ninguna música de la cual no tengas derecho y autorización expresa y explícita, y ojalá escrita y firmada y sellada y notariada, de que puedes utilizar ese contenido que no has hecho tú. Pero en el mundo real, en muchísimas ocasiones puedes utilizar músicas comerciales y no te van a perseguir a ti por el efecto de lo que yo llamo águilas no cazan moscas. Si vas a utilizar música de Sony Music Entertainment, de la compañía más grande del mundo, y tú tienes 100,000 seguidores, Sony Music te va a detectar. Sony Music es un águila y tú serías una gaviota y tal vez te ataque. Estábamos hablando entonces de la medición de las audiencias en Colombia y del consumo de podcast. En radio recurres a las encuestas y a la representatividad de las encuestas. En podcast, como son archivos de audio, tú puedes medir con precisión las descargas de esos archivos. Entonces tienes sistemas como este. Yo publico en Audioboom y aquí me dan las estadísticas de los últimos 7 días o de los últimos 30 días o de los últimos 90 días o del año, o puedo elegir el periodo en el que quiero consultar las estadísticas, que me dice cuánta gente ha oído cuáles de mis podcasts. Dentro de cada uno de esos podcasts puedo establecer cuál episodio. Aquí puedo ver las estadísticas de qué días, cómo han sido las escuchas durante los días, en qué países y ciudades, y finalmente puedo saber desde qué dispositivos han oído, si es en computadoras, en dispositivos móviles, teléfonos o tabletas, en qué plataforma. Aquí puedo saber, por ejemplo, cuántos oyeron en iTunes, cuántos en Overcast, cuántos en iHeartRadio, cuántos en Pocket Cast, en las aplicaciones que utiliza la gente para oír podcast, de qué edad son las personas y de qué género. Wow. Esos datos los tienes por cada episodio que publiques. Incluso si son 10 personas oyéndote, tú sabes dónde están esas 10 personas.
¿Tienes alguna herramienta que te permita saber cuáles son los podcasts más escuchados en Colombia? O digamos que ya siendo un mundo virtual, es un universo completo, se puede escuchar desde, o sea, un podcast que se está emitiendo desde China, se puede escuchar acá en Colombia. Es un poco más complicado, digamos, tener esas estadísticas. Las estadísticas están. No existe una forma de comparar lo que no sabes que no existe. Entonces, yo tengo forma de saber cómo funcionan mis podcasts, pero no necesariamente de saber cómo funcionan los podcasts de otras personas. A veces las plataformas dejan esos datos públicos y a veces dan la opción de que las personas los pueden esconder. Curiosamente es una cosa rara, y es que los que han publicado podcasts asociados a empresas de radio han empezado a esconder las estadísticas como parte de su estrategia. No sé cuál es la lógica de eso, pero yo en cambio muestro y digo que hay algo que me llama mucho la atención, y es que dentro de mis podcasts hay una mayoría que se oyen en Japón. Y eso es algo nuevo, eso es algo reciente. El primer país donde se oyen mis podcasts es España. Siempre fue así desde el comienzo, básicamente porque en España hay más gente oyendo podcasts que actualmente en Latinoamérica. Pero ahora es el segundo país después de Japón. No sé por qué, todavía no he logrado interpretar eso, pero ya veremos. Después están los Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Camboya, Chile, Guatemala y Honduras. Teniendo en cuenta eso, yo sé que mi podcast no funciona como funciona la radio local, que está recomendando solamente cosas locales y hablando en jerga extremadamente local, y que está hablada solamente para nuestra ciudad. La radio creció funcionando solo para las ciudades, y así acostumbra a ser. En el podcast no. En el podcast tú puedes hablar de cosas muy raras, como, yo no sé, la serie de moda que hoy es Game of Thrones, y puedes hablar de Game of Thrones y hay gente viéndola en todo el mundo, y hay gente interesada en oír la charla en todo el mundo, no necesariamente solo en tu ciudad. Entonces a veces para la radio dice, hagamos un programa sobre Game of Thrones. No vale la pena. ¿Cuánta gente está viendo eso? Hagámoslo mejor sobre algo muy popular, sobre el alcalde y la revocatoria. Y esos temas se vuelven muy locales, propios para radio, muy buenos para radio, y hay otros temas que parecerían malos, pero que funcionan a nivel global. ¿Existe alguna competencia entre el podcast y servicios como Deezer o como Grooveshark, Spotify, que ofrecen, digamos, también una especie de contenido on demand, por decirlo así? No existe ninguna lógica de competencia entre el podcast y los servicios de contenidos on demand. Es más, existe más bien una sinergia, de manera que mi podcast de El siglo XXI es hoy está disponible en YouTube, pero también está disponible en Spreaker, pero también en SoundCloud, pero también en Deezer, pero también en Spotify, pero también en Apple Podcast, antes conocido como iTunes, y en todas las plataformas está disponible. Y eso también es algo que lo hace distinto a cómo funcionan o cómo creíamos que funcionaban las cosas, como que solo aquí. Es algo que la radio suele decir, ¿no? Y los canales de televisión, solo aquí. Y en la radio te dice, incluso cuando publican audios en internet, te dicen, tienes que entrar a la página de la W para oír el audio. Solamente ahí. No, el podcast es donde tú quieras. ¿Lo quieres oír en el teléfono? Pues lo oyes en el teléfono. Con una aplicación, la que tú quieras. Hay cientos de aplicaciones que puedes utilizar. Y es más, si lo quieres oír en tu televisor inteligente, también. En la tablet, también. En la computadora, también. En tiempos recientes. En los smartwatch, también. En los parlantes de casa, en el HomePod, en el Amazon... Ya se me olvidó. Me voy a acordar. Echo. En todos estos parlantes, en los parlantes Sonos, funciona en cualquier equipo y en cualquier aplicación. Esa es la gracia del podcast, y es una ventaja y también es una desventaja, porque a veces la gente se pierde, ¿no? Dice, ¿dónde lo oigo? Y quieren que uno les ponga una cita en un único lugar, y a veces la gente se pierde. No, pero es que no sé dónde oírlo. Pues donde estés. Si entras al baño puedes oír podcast. ¿Cuál sería esa forma de atraer a las personas que quieren hacer radio virtual a que también hagan podcast?
La lógica de la radio web, como radio internet, que en realidad no es radio, le decimos así porque es lenguaje radiofónico, pero no es radio porque no utiliza las ondas de radio. Entonces las web radios funcionan de manera temporal, lineal. Por eso tienes que sincronizarte de la misma forma que la radio intenta sincronizarse con las actividades de la gente, de la audiencia. Por la mañana hacer un programa matinal, al mediodía tratar de acompañar el tiempo de la comida, del almuerzo, en la noche tratar de hacer algo posiblemente más relajado o un espacio de opinión más abierto. Pero en el podcast ya la lógica es no lineal, ya tú no decides la hora, la decide cada oyente de manera individual y separada. No necesitas escoger la mejor hora para que la mayoría de la gente esté comiendo, sino que cada cual decide a qué hora va a comer y a qué hora pone su contenido. De la misma forma que funciona YouTube, de la misma forma que funciona Netflix, que no tienen horarios. No hay una cita para que uno no dice, ¿a qué horas es que pasan el Hola soy Dani en YouTube? No. Tú no dices, ¿a qué horas es que pasan House of Cards en Netflix? No. De la misma forma, la gente que oye mi podcast, el siglo XXI es hoy, no se pregunta, ¿a qué horas es que pasan el siglo XXI es hoy? No. Tal vez, ¿a qué hora sale el nuevo episodio? Eso puede que sí, ¿no? Y a partir de ahí, cada quien decide si lo oye o no lo oye, o se lo salta, o solamente oye el comienzo y se aburre y dice, mañana oigo porque este no me interesó. O dice, me interesó tanto que lo voy a oír 2 veces o que lo voy a compartir con un primo que está interesado en ese tema. Ese tipo de usos no funcionan con la radio. De hecho, en la radio pasa que intentan sincronizarse con Twitter y ponen un tweet. Encienda ahora la FM porque está hablando Daniel Sampero Espina. Y uno dice, sí, yo lo quiero oír. Y le das clic al enlace que te pusieron en Twitter y el man ya se fue. No hay sincronización temporal. En los medios digitales esa lógica temporal no existe de la misma manera que existía antes, que sigue existiendo en los medios convencionales que salen al aire. Hay unas confusiones muy frecuentes, especialmente en las personas que están interesadas en la radio y en modelos así, ¿no? Se habla mucho de radio digital y hay un error muy común que es pensar que la radio digital es radio por internet. No es lo mismo. La radio digital es transmisión por ondas de radio, pero binarias, con la codificación del sonido binario en unos y ceros. La radio digital utiliza un formato que se llama DAB, Digital Audio Broadcast, que es equivalente a la televisión digital que se llama TDT, televisión digital terrestre, porque las antenas están puestas en la Tierra, no es satelital, tampoco es radio satelital, esa es otra radio totalmente diferente. Tampoco podcast es radio digital, por lo mismo, porque la radio en realidad se transmite por radio. Cuando pones un programa disponible en internet, no está en radio, está en internet, que es otro medio diferente. Radio e internet no son la misma cosa. De la misma forma que Netflix no es cine digital. Netflix es Netflix. YouTube no es televisión digital, es YouTube. Podcast no es radio digital, es podcast. Y la radio web tampoco es radio digital. El streaming, Spotify no es radio digital. Y así, cada cosa tiene su cupo, su espectro. Bueno, y finalmente agradecerte, Félix, por darnos la oportunidad de resolver algunas dudas que teníamos sobre el podcast, de alimentarnos también, y seguramente las personas que nos estén
viendo en este momento, van a aprovechar toda la información que nos diste pues para empezar a hacer podcast, cualquiera puede hacerlo, y yo creería que entre más personas lo hagan, pues muchas más personas van a empezar a tener ese hábito de escucha del podcast. Entonces también pues que quede la invitación para que todo el mundo se una también a escuchar el siglo XXI es hoy, y a comprar tu libro también, Todo sobre Podcast. Es muy interesante, aunque es fácil de leer, es completísimo, entonces no es algo que uno diga, uy, Dios mío, tiene términos demasiado técnicos. No, pues yo lo estoy leyendo y me ha parecido muy chévere. Hagan de cuenta que es escuchar a Félix Salgado leer. Gracias. Y en este momento está disponible la versión 2016 del libro Todo sobre Podcast, y ya dentro de muy poquito voy a publicar la versión 2018, actualización, porque es que este mundo también se está moviendo más rápido de lo que se movía antes. Puedes leer un libro sobre radio que fue escrito en los años 50 y tal vez te dé la información suficiente para entender la radio, pero un libro para entender el podcast que haya sido escrito hace 10 años es viejísimo. Entonces este libro se actualiza.